Hola, muy buenas. Hoy nos encontramos conectados el día de hoy con dos profesionales de la comunicación para hablar un tema que ha inquietado a muchos jóvenes y que está siendo hoy popular en lo que son las redes sociales. El veganismo es hoy uno de los temas que se debate en familia, se debate en amigos y está proponiendo un nuevo estilo de vida. Nos encontramos con el profesor Oscar Arias, comunicador social y periodista de la Universidad del Norte, máster en dirección cinematográfica de la Universidad de Barcelona y docente de la Universidad del Norte de los cursos de guión y producción audiovisual. Y también nos encontramos con Andrea Casino Borbón, comunicadora social y periodista de la Universidad del Norte. Ha trabajado en importantes medios como la casa editorial El Tiempo en Colombia y el diario El Mundo de España, donde se desempeñó como redactora del portal web del periódico. Bueno, primero que todo, muy buenas a nuestros invitados, quería saludarlos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy bien, Rebeca. Un gusto estar aquí acompañándote en este espacio y un saludo a todos los que a esta hora nos escuchan. Hola Rebeca y Andrea, gracias por compartir con respecto a la visión en torno al consumo de los alimentos, no solo desde el punto de vista de la comunicación, sino también como los hábitos alimenticios que personalmente manejo y que conozco de primera mano al ser investigaciones que hacen parte de esas curiosidades dentro del desarrollo profesional que tengo. Ok, bueno, muchas gracias por esa pequeña introducción. Y bueno, empezamos la entrevista. Me gustaría conocer sus puntos, por qué están a favor o por qué están en contra, que nos hablen un poco más de su posición en cuanto a este tema, en cuanto al veganismo. Bueno, la verdad es que hace un par de años yo comencé a adoptar una dieta vegana. Empecé primero con una dieta vegetariana como para ir haciendo la transición. Y bueno, desde entonces creo que he tomado, digamos, la decisión personal de cambiar un poco los hábitos alimenticios. No siempre es algo muy fácil de hacer, sobre todo en una ciudad como esta, especialmente cuando uno sale como a comer afuera, pero es algo que cada vez ha ido facilitándose mucho más. Ya cada vez más las cartas de los restaurantes incluyen opciones veganas, opciones vegetarianas. Eh, y bueno, más que una decisión alimenticia, termina siendo en cierta manera un estilo de vida también, y una forma diferente de relacionarse con la alimentación y con los alimentos en general. Bueno, de mi parte, yo creo que el veganismo de alguna forma se ha convertido en una tendencia al alza con respecto al estilo de vida, como lo decía la profesora Andrea. En cierto sentido, yo no podría hacer y adoptar ese estilo de vida porque soy muy carnívoro, lamentablemente para todos los animales, con sus limitaciones, ¿verdad? O sea, yo estoy totalmente en contra de la ingesta de animales exóticos desde el punto de vista de tortugas, iguanas, eh, murciélagos en otras culturas, caninos. Yo más que todo me desplazo como en el espectro, en ese espectro de carnes blancas, las aves, también las carnes rojas. O sea, yo considero que es un placer poder comerse un asado, ¿verdad? Una carne en término medio, bien asada. Y considero que es como el tributo que le hacemos de alguna forma a esa evolución que tuvo el ser humano a los nómadas, a los sedentarios, que comenzaron a través de la ingesta de proteínas, a través de esa ingesta de proteínas, pues comenzaron a generar unas características que es lo que nos llevamos y tenemos en este siglo XXI, ¿no? Partiendo del origen fílmico, hay una película que se llama 2001, Odisea en el espacio, donde esos homínidos comenzaron a consumir la proteína
y de alguna forma Stanley Kubrick escribió que muy románticamente era un monolito lo que les permitía el discernimiento y la evolución en el pensamiento al utilizar la herramienta. Y esa elipsis muy cinematográfica y recordada por cinéfilos, donde el hueso se transforma en una nave espacial. Pero en sí es algo muy personal, ¿no? O sea, yo considero que respeto dentro de la tolerancia el hecho de las personas que son veganas, las tolero, pero también hay un extremo dentro de ese pensamiento donde se juzga, ¿no? O sea, el linchamiento tanto en redes sociales como en la vida diaria con respecto al consumo y a la ingesta de animales, pues no va muy en mi línea y muy en mi estilo de vida. O sea, yo creo que soy más bien democrático y entendiendo que hay un cambio climático que sencillamente se contrarresta de alguna forma a través del estilo de vida vegano, pero siento que hay también unas nuevas formas de producción que hacen que la principal proteína se sustituya por, no sé, gusanos, lombrices, y yo creo que siempre va a haber seres humanos que van a optar por la ingesta de proteínas, bien sea por sus necesidades, ya sea fisiológicas, anatómicas, etcétera, etcétera. Pero sí, no comparto el hecho de que la gente elimine de su dieta regular la ingesta de proteína animal. Eso sí, no lo comparto, no lo juzgo, pero sencillamente no hace parte de mi ser individual. Ok. Profe Oscar, usted acaba de comentar que usted pues tolera a las personas que son veganas, lo entiendo, más no lo comparte, pero considera de esa forma que aún así deberían todos estar de acuerdo con su opinión. O sea, de alguna u otra manera, ¿le gustaría que todas las personas pues dejaran el veganismo y simplemente se adaptaran a lo que es la vida carnívora? Yo creo que en un país como Colombia, donde hay un alto nivel de hambre y pobreza, y entendiendo que esa primera infancia, llevarla a un estilo de vida vegano, cuando nosotros tenemos tantas falencias como sociedad, pues sería totalmente eh, irrisorio. O sea, yo considero que en ese desarrollo de infancia, adolescencia, incluso adultez, yo creo que sencillamente la ingesta de proteína animal hace que eh, esa progresión y ese desarrollo en sí sea mucho más efectivo. Tendría que entender un poco más el panorama para saber cómo en un nivel comparativo la infancia vegana versus la infancia de ingesta de proteína animal puede haber un factor diferenciador en torno a la curva de crecimiento y de aprendizaje, ¿no? O sea, yo creo que los radicalismos y los extremismos no hacen parte de mi discurso. O sea, yo considero que debe ser una decisión de un adulto el tema del veganismo. No, en los nuevos discursos de la familia entiendo que hay familias completamente veganas, pero si un niño nunca ha comido de pronto una hamburguesa, pues sencillamente conocemos a los grupos y a las comunidades infantiles que pueden ser muy inquisidoras, o sea, suelen ser muy jueces, jurados e incluso verdugos al momento del bullying, la crítica, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo esto, yo creo que en nuestro país, o sea, en un país como Colombia, la sustitución de la proteína animal en distintas etapas del desarrollo de la infancia no puede ser como el tema de conversación, porque si un niño tiene hambre y yo puedo suplir esa hambre con una proteína animal, pues qué mejor que combatir esa hambre que se padece para tener una mejor sociedad, ¿no? Bueno, si a mí me permites como hacer algunas acotaciones que me parecen importantes, yo creo que, bueno, de ninguna manera... Profe Andrea, no sé si es mi conexión
conexión, pero se escucha un poco distorsionado su audio. Aló, ¿me estás escuchando bien? Ahora sí, mucho mejor, Vale. gracias. Ujú. Ok, gracias. No, mira, te decía que sí me gustaría hacer unas acotaciones sobre lo que el profesor Oscar estaba mencionando. Ujú. Primero, no creo que de ninguna manera nosotros debamos hablar ni del veganismo ni de un estilo de vida, digamos, un poco más omnívoro, porque no es carnívoro 100%, como una imposición o como una política pública o como algo que tengamos que pensar en que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Yo creo que si una cosa nos ha enseñado el posmodernismo y algo que hemos aprendido a lo largo de la historia, es que muchas cosas de la vida diaria y cotidiana de las personas son en gran medida decisión de cada persona y no hay una forma correcta de hacer las cosas ni de llevar la vida. Entonces creo que hay que partir de una idea de que finalmente, mientras nosotros no estemos pasando por encima de las libertades de otros, eh, creo que no hay ahí un tema en el que debamos plantear una necesidad de definir cuál es la manera correcta de comer o la manera correcta de apropiarse a las cosas. Lógicamente el veganismo tiene unos beneficios, sobre todo también un impacto importante en el tema medioambiental que creo que vale la pena resaltar y que pensando un poco a futuro en términos de la sostenibilidad del planeta, pues es algo que también hay que tener en cuenta, porque sencillamente pues puede llegar un momento en que nos vamos a quedar sin planeta y da igual que comamos porque no va a haber nada que comer. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, pero de ahí a decir miércoles, creo que debemos pues plantear una política pública que obliga a todo el mundo a comer de cierta manera, no me parece que sea tampoco la solución, creo que finalmente es un tema muy personal y tampoco estoy de acuerdo con el uso de la noción de, y en términos generales, no solamente con el tema de la comida, sino en términos generales, el uso de la noción de no, es que tal X inserte el grupo social que quieras. Yo no los comparto, pero los tolero. Es compleja ese tipo de ¿cómo se llama?, de enunciaciones, porque yo no tengo por qué tolerar a la gente, o sea, la gente es y ya, independientemente de lo que sea. Ahora, no los voy a, yo tampoco estoy de acuerdo con la gente que trata con demasiada agresividad de reclutar a los demás a su lado del escenario. Porque finalmente tomar una decisión como ser vegano o cualquier otra decisión que involucre un cambio importante dentro del estilo de vida y las rutinas de una persona no es algo que tú puedes hacer porque alguien te lo dice. O sea, es como cuando alguien le dice a una persona, deja de fumar. O sea, no es una cosa que la persona va a dejar de fumar porque sencillamente le dijeron deja de fumar. Es un asunto, es más una decisión personal profunda que alguien tiene que tomar y que solo si esa persona lo toma, pues va a poder dar los pasos necesarios para hacer los ajustes que tenga que hacer. Y otro tema importante que hay que tener en cuenta es que cuando una persona adopta una dieta vegana, no necesariamente quiere decir que está dejando de lado el consumo de proteínas, está dejando de lado el consumo de proteínas de origen animal, pero hay maneras de reemplazar esa proteína que el cuerpo necesita con proteínas de origen vegetal que cada vez se han perfeccionado, que cada vez hay muchas más opciones en el mercado, pero que permiten obviamente una ingesta correcta y adecuada de proteínas que necesita el cuerpo pues, para funcionar. Sí hay algunos elementos y algunas sustancias que obviamente con una dieta vegana terminan faltando o siendo no suficientes, por ejemplo, la vitamina B12, por ejemplo, el calcio, son cosas que sí son un poco más difíciles de ingerir con una dieta vegana porque no hay de cierta manera suficiente, digamos, suficiente reemplazo, pero sin embargo son cosas que se pueden tomar como suplementos alimenticios, hay alimentos que vienen ya digamos, vitamina C adicional o calcio adicional. Hay muchas verduras que son altas en calcio, entonces es muy fácil también utilizarlas, lo mismo que los frutos secos, por ejemplo, que ayudan a suplir esas necesidades.
Entonces, sí, obviamente hay un tema de cuidado, porque tampoco uno puede decir, voy a dejar de comer carne ya y me voy a dedicar la vida a comer papa y papitas fritas y platanito maduro, sino que realmente es una cuestión de ser un poco más consciente de lo que se consume y de lo que eso que yo consumo, cuál es el papel que juega dentro de mi cuerpo. Ok, ok. Y profesor Andrea, me gustaría conocer desde su experiencia. El veganismo es algo que las personas no están acostumbradas, mucho menos en este país. Me gustaría conocer qué prejuicios tienen las personas cuando usted le comenta su postura, qué suele comentar. Sí, o sea, hay como dos reacciones distintas. Hay personas que lo Ujú. entienden, hay personas que incluso se sienten como curiosas frente al tema, le hacen a uno muchas preguntas, como por qué tomaste la decisión o cómo haces para, digamos, no tener antojos o cosas así, o finalmente pues también como para llevar un poco la logística detallada del tema. Pues sí, pues realmente no es algo muy diferente porque igual, o sea, si uno cocina en su casa diariamente, pues da lo mismo si cocinas una cosa o la otra, o sea, es un poco, pues, parecido en cierta forma. Pero también hay otras personas que no lo entienden, hay personas que se burlan un poco del tema, hay personas incrédulas que muchas veces cuestionan, hay gente que a veces toma ofensa, como si el hecho de que uno tomara esa decisión implica que yo estoy diciendo que tú estás, digamos que yo estoy en lo correcto y el otro está mal y por ende tiene que mejorar, que sí entiendo, hay muchas personas vegetarianas y veganas que a veces toman esa postura como que es una postura de superioridad moral con la que yo no estoy tan de acuerdo en términos de que, bueno, nadie tiene las respuestas correctas ni la verdad revelada, ¿no? O sea, hay diferentes formas de ver la vida y de la misma manera como yo puedo querer y tener la libertad de decidir sobre la manera en la que me relaciono con mi comida y el tipo de comida que consumo, pues la otra persona también tiene la misma libertad y pues sí, hay ventajas y desventajas en ambos lados del escenario, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso con esa superioridad moral. Pero como las personas a veces están un poco prevenidas, han tenido algunas experiencias parecidas, pues sí que a veces se sienten hasta atacadas, como si yo estuviera diciendo que ellos están mal de alguna manera. Pero pues conversando se entiende la gente y conversando uno también puede llegar a la conclusión de discernir. Creo que una de las cosas que nos falta a nosotros como sociedad en Colombia trabajar mucho es la posibilidad del disenso. A veces la gente cree que tiene que estar de acuerdo en todo y no siempre. O sea, a veces podemos estar en desacuerdo y aún así tener una relación bonita y cordial y cercana y ya, y cada quien es libre de decidir lo que quiera y digamos que acordamos estar en desacuerdo. Y dentro de ese acuerdo del desacuerdo hay un respeto de las posturas y un respeto de las libertades. Ok. Me gustaría hacerle unas preguntas a ambos como comunicadores sociales y periodistas también Ajá. sobre si consideran que las redes sociales han influido en sus posturas personalmente y cómo ven este debate de ser vegano o no ser vegano en redes. Bueno, yo creo que las redes sociales lo que hacen es antojarme, ¿no? O sea, el algoritmo y la dictadura del algoritmo que yo trato de combatir, no siempre la gano, porque sencillamente a veces por gustos y por intereses, la información que se suministra llega al usuario. Entonces, en ese sentido, yo creo que las redes sociales me antojan cada vez más y me refuerzan la idea del consumo de proteína animal. Y no, yo creo que parte también de casa, ¿no? O sea, mi familia no es vegana, no es vegetariana, somos más que todo omnívoros, como le decía la profesora Andrea, y pues nada, o sea, yo tuve una crianza donde la dieta regular era carne, pollo o pescado, y partiendo de esa base, incluso yo sin revelar mi edad, pues sencillamente no existían las redes sociales cuando yo estaba desarrollándome y creciendo. Entonces, ahora la red social se convierte como en eso, en una ventana para explorar de pronto la gastronomía local
y cuando he tenido la oportunidad de viajar, pues probar también la gastronomía de a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Como dice el dicho, pero la red social no ha influido. Y también en esa parte, pues sí considero que la crítica que se le puede hacer también a los vegetarianos y a los veganos es que tanto es una tendencia, que tanto puede llegar a ser un estilo de vida y no asumen las mismas posturas de la industria, ¿no? O sea, la industria alimenticia tiene monopolios, tiene grandes emporios, tiene mucha publicidad en torno al consumo de ciertos productos en específico y terminan adoptando esas dinámicas de industria, ¿no? O sea, y en esa parte yo digo que la red social lo que hace es antojarme y darme nuevos caminos para saciar mi hambre hacia la proteína animal. Bueno, pues, a ver, realmente en lo personal no siento que la red social haya sido algo que me haya influido, pero tiene mucho que ver con que desde mi postura, no solamente de comunicadora social, sino también de docente de comunicación y de investigadora de los espacios y las plataformas sociales, pues mi postura frente a las redes es distinta a la de la mayoría de las personas. Porque conozco cómo funciona, conozco las teorías que le explican, digamos, hay una visión distinta a la relación que yo puedo llegar a tener con las redes sociales en ese sentido, porque para mí sí son una plataforma de entretenimiento y un medio de comunicación y para conseguir información, pero también son un interés investigativo, entonces nunca la voy a ver igual que el resto de la gente. Y eso implica que yo muchas veces frente al contenido que está en las redes, pues trato de mantener una postura de cierta manera crítica frente a lo que sucede allí. No es el común denominador que eso suceda. Es decir, sí pasa mucho que, que nosotros estemos frente a personas que pueden llegar a verse influenciadas de cierta manera en tomar decisiones con respecto a su vida por lo que sucede en las redes sociales. Hay un asunto y es que las redes sociales terminan eh, como fomentando o abogando lo más profundo de una necesidad humana de validación social. Y es un mecanismo de validación social. Es decir, yo a través de mi perfil de red social me presento al mundo como un personaje, porque lo que hay en redes sociales son personajes medio ficticios, medios reales que nosotros creamos de nosotros mismos y forjamos para mostrar un perfil, una persona como una parte de quién soy yo, pero de ninguna manera son un reflejo completo de la complejidad de lo que es una persona. Entonces la red social es un producto manufacturado, en algunos casos de manera más consciente, en otros menos inconsciente, que cada uno de nosotros hacemos, de cómo queremos que el otro nos vea, de cómo queremos que los otros nos perciban y que en mayor o menor medida queremos recibir la validación de ese otro. Y en algunos casos hay usuarios que sienten presión a adquirir ciertas posturas o a hacer cierto tipo de fotografías o a verse de cierta manera o a decir cosas políticamente correctas o que ellos consideran que son correctas para facilitar esa validación o para conseguir esa validación de una forma más amplia y más abierta en un nicho específico de personas que hacen parte de su comunidad virtual o de la comunidad virtual a la que quieren acceder o de la que quieren hacer parte. Entonces hay un tema ahí aspiracional un poco, de la misma manera por ejemplo, la publicidad trabaja con esos elementos aspiracionales y te muestra lo que tú quisieras ser para generar en ti ciertos comportamientos. Pues finalmente la red social termina adquiriendo
elementos parecidos, en donde hay una necesidad de querer ser de cierta manera para recibir esa aprobación a través de los likes, a través de los comentarios, a través de los retweets, a través de ese feedback. Entonces sí creo que en algunos casos hay un tema de presión, un tema de influencia que no tendría claro pues ya así como el tamaño del impacto en términos de evidencia empírica, habría que revisar artículos, pero sí veo claro que hay un impacto, no en todos los casos, pero hay un impacto, por lo menos para una obligación de intentar. Luego ya que la persona realmente adopte un estilo de vida completamente vegano, yo creo que allí sí depende mucho de la persona y creo que va más allá de simplemente la moda o el deseo inicial que me puede causar querer ser parte de un grupo, porque es una decisión compleja que requiere sacrificios, que requiere cambios en tu estilo de vida, que requiere muchas variaciones en la manera en la que te comportas diariamente, que creo que no podrían hacerse a menos que haya una voluntad profunda. O sea, no es una cosa que uno se puede tomar a la ligera como que, ay, vi un post, entonces me voy a volver vegano de la noche a la mañana. De pronto te vuelves vegano 2, 3 días hasta que se te va pasando la fiebre, si realmente no hay una convicción clara detrás. Ok. Y me gustaría conocer si para ambos existe la posibilidad de que algún detonante pueda cambiar su decisión. Bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que por el tema de salud, la salud principalmente sería un cambio en el estilo de vida que tendría. Igual ya lo he conversado con mi médico de cabecera que me dice principalmente que después de los 40 años, pues el consumo de carnes rojas debe comenzar a reducirse, ¿no? Solo se sustituiría por las carnes blancas, pero sencillamente en un punto, pues seguramente cuando esté más avanzado en edad, pues seguramente si el tema es de salud, yo quiero vivir por lo menos la mayor cantidad posible y poder seguir recorriendo caminos en este mundo, ¿no? O sea, yo creo que por un tema de salud sí, uno cambia, o sea, no soy terco ante la posibilidad del riesgo de que mis condiciones de vida, pues sencillamente comiencen a peligrar, ¿no? Yo creo que sí, ahí sí, si es un tema de salud, sí cambiaría como mi estilo de vida. Por el momento no lo cambiaría. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Oscar en este punto, es decir, yo no soy una persona extrema y radical que dice como que, bueno, ya voy a tomar una decisión por el resto de mi vida, por siempre y nunca más, ¿no? Y uno tiene también que estar en cierta medida abierto a las cosas que sucedan. Y yo creo que sí, que el tema de la salud puede ser algo que de cierta manera lo obliga a uno a hacer cosas, por ejemplo, en el sentido de que en algún momento de mi vida, por X o Y razón o condición, de salud, yo tenga que volver al consumo de algunos elementos no veganos para adquirir nutrientes o por alguna cosa específica que un médico me recomiende, pues no voy a ser tan terca de decir, no, prefiero morirme antes de comer carne, que no es, digamos, es poco probable que pase en términos de que, bueno, muchas veces, como dice el profesor Oscar, a lo largo de la vida, pues el consumo por lo menos de carnes rojas es cada vez menos, digamos, sugerido. Pero en algunos casos, pues sí toca, hay personas que les toca pues volver a comer de pronto pescado o algunos lácteos o huevo, como por alguna condición específica de salud que tengan en un momento particular. Si eso llegara a pasar, pues tendría que pues revisarlo, obviamente, de la mano de un médico y tampoco uno puede como hacer el cambio de la noche a la mañana porque después de que tu cuerpo se acostumbra a dejar de consumir carne, cuando vuelves a hacerlo, tiene unas repercusiones físicas, es decir, no, sobre todo en el tema de la digestión, tu cuerpo no está acostumbrado a digerir esos alimentos que requieren un esfuerzo mayor y es algo que toca hacer de manera paulatina y con supervisión médica. Entonces yo creo que sí, la única razón de pronto de volver, no 100%, pero en algún pequeño porcentaje sería por un tema de salud.
Ok. Bueno, profe Andrea, profe Oscar, muchísimas gracias por brindarme y brindarnos sus opiniones. Podemos ver que pues entre la diversidad existe pues la riqueza, es conocer sus puntos de vista y como pues, recomendación para las personas que nos escuchen, que siempre se informen antes de tomar este tipo de decisiones. Como comentaba la profesora Andrea, no es por moda y que pues se informen y que no tomen esto a la ligera. Es un tema que, en mi opinión, debemos traer a la mesa y también brindarle la libertad de esa decisión, como comentaba el profesor Oscar. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. No, a ti por invitarnos y por abrirnos el espacio, siempre un gusto conversar sobre estos temas. Gracias No, y pues seguimos conversando sobre los hábitos alimenticios de la sociedad. así es, bueno, no olviden sintonizarnos en una próxima edición. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hasta la próxima.